Edwin Cetré es la gran figura del campeón. Es hoy el colombiano más determinante que hay en el fútbol argentino. Edwin Steven Cetré Angulo fue la flamante aparición del Estudiantes campeón de la Copa de la Liga. Levantó el trofeo y encima la gente de Estudiantes lo añadió a favoritos porque hizo goles de penal, gambeta, golazos y una imagen que el hincha del León transformó en aplausos. Edwin Cetré, qué jugador, por Dios. Para entender su fenomenal presente hay que retroceder hasta sus inicios. ¿Sabías que solamente tiene 26 años? Sí, ya sé que parece mucho más joven. Lo cierto es que su debut profesional lo hizo el 26 de marzo del 2016. Pero antes de llegar hasta ese momento, vamos a conocerlo un poquito más al muy buen futbolista que es Edwin Cetré. Sus primeros pasos fueron realmente muy complicados. Vivió en un barrio plagado de malas influencias y sus tíos, que lo criaron, murieron cuando él tenía menos de 5 años. Muy duro. Desde entonces, Edwin se dedicó a jugar al fútbol con el objetivo de esquivar el destino de sus parientes. Más de una vez él recordó que algunos futbolistas amigos de él no llegaron a ser profesionales y no pudieron seguir el camino del deporte por malas influencias y también por la falta de ayuda. Ante la muerte de sus tíos, Cetré tuvo que mudarse con una familia de barrio, lo cual no tenía ningún lazo familiar con él. ¿Sabías dónde se formó? Sí, en Boca Juniors. No en el Boca que estás pensando vos, sino el Boca oriundo de su ciudad natal de Cali. No sea cosa que Edwin sea bostero. No, señor. En la búsqueda de llegar al fútbol profesional, Cetré arrancó muy desde abajo. Dio sus primeros pasos en la segunda división de la Liga Uruguaya y el club que le otorgó esa posibilidad fue el Rocha Fútbol Club. Ahora sí, volvamos a aquel 26 de marzo cuando se estrenó ante Huracán del Paso de la Arena. Perdió 2-1, Cetré sumó algunos minutos, 24 en ese partido, y su primera buena impresión deslumbró al club uruguayo y en la siguiente jornada dijo, no, vamos de titular. Así todo el colombiano jugó 9 partidos más y su primer gol llegó recién el 5 de junio de ese año ante Central Español. En diciembre del año 2017, y ante su buen rendimiento en Uruguay, Cetré se mudó a México y empezó a representar al Santos Laguna. Jugó un total de 19 partidos, el primero fue ante Toluca en febrero del año 2018. Su equipo perdió, pero el buen papel del colombiano volvió a generar ese brillo en los ojos de todos los simpatizantes. Lo ves a Cetré, con esa gambeta, con ese arranque, y te empezás a enamorar un poquito de su fútbol. El primer gol recién llegó el 10 de mayo ante América en la victoria 4-1. Ese partido significó un quiebre en su carrera y 10 días después se consagró campeón de la liguilla del Clausura mexicano. Su buen desempeño, sus buenas actuaciones empezaron a despertar en el extremo la necesidad de sumar más minutos y consolidarse en un equipo, por lo que quedó libre para luego firmar con el Junior de Barranquilla, en donde jugó un total de 161 partidos y convirtió 21 goles, además de haber repartido 11 asistencias. Su mejor partido fue ante Atlético Nacional, búsquenlo en YouTube porque es tremendo, contra quien generó el penal de 1-0 en la final, y también salió la figura del partido. En ese mismo año Cetré volvió a gritar campeón. Por segunda vez en su carrera, muy joven, a nivel clubes ya había levantado otro trofeo, la Superliga Colombiana. Desde su exitoso paso por Junior, Cetré llegó a Independiente de Medellín, el parcero. En enero de 2023 fue un jugador esencial del elenco colombiano e incluso se transformó en el goleador del equipo mientras que estuvo en el club. En total fueron 21 tantos en apenas 66 partidos, aunque también aportó 7 asistencias. Un futbolista que iba totalmente en ascenso. Gracias a su fenomenal desempeño, Estudiantes de La Plata lo buscó en enero del 2024. Para ese entonces, Cetré había jugado en la primera fecha del torneo colombiano. El DIM perdió 5-0 ante Millonarios e inmediatamente el próximo partido no fue convocado. Claro, ya se sabía de su pase al pincha, ya estaba prácticamente todo cerrado y después de la goleada no quería saber más nada. A fines de enero firmó con el León y su primera llegada todavía no había causado revuelo, nadie lo conocía, pero Cetré firmó hasta diciembre del año 2026 y se quedó con el 50% del pase del colombiano a cambio de $2,5 millones. Algunos hinchas de Estudiantes se preguntaban, ¿quién es Cetré? El debut se produjo ante Tigre el 9 de febrero en la victoria pincha 2-0, jugó apenas 45 minutos y desde entonces estuvo todos los partidos del equipo platense. Un futbolista que a mí me encanta. Los gambeteadores, los recortadores, los habilidosos, los pícaros, los rebeldes son bienvenidos en este canal. Recién en abril la empezó a romper. Hizo su primer gol en la aplastante victoria 5-0 ante Central Córdoba. En ese partido también dio una asistencia,
3 días más tarde tuvo su estreno en la Copa Libertadores de América y fue clave en la victoria ante The Strongest. C3 metió un gol y asistió en el otro para el triunfo 2-1. Ya el colombiano empezaba a ilusionar a los hinchas y los de Estudiantes lo empezaban a mirar muy rápidamente con muy lindos ojos. En la final del Trofeo de Campeones ante River tuvo un partido complejo, a pesar de que el Pincha arrancó ganando y lo perdió sobre el final. La espina de volver a coronarse le fue esquiva al rápido y respetado extremo que tiene Estudiantes. C3 se transformó en una pieza clave y la gran cantidad de minutos acumulados empezó a pasar factura. Sumó apenas 45 en la última fecha de la Copa de la Liga ante Lanús y después 58 minutos en los cuartos de final de ese certamen contra Barracas en el triunfo 3-0. Días después, el colombiano jugó todo el cotejo ante Gremio y Estudiantes perdió 1-0. Pero para ordenar el calendario, hasta ese punto ya se había jugado la mitad de la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que el descanso le sería ideal para recuperarse en la definición de la Copa de la Liga. En las semifinales, aún tocado desde lo físico, arrancó en el banco de los suplentes frente a Boca. Entró en la segunda mitad, la gente ya lo pedía. Por favor, que metan a C3 para el segundo tiempo. Entró, hizo el gol de penal en el final del partido para empatarlo. En la tanda lo falló ante una muy buena respuesta de Chiquito Romero, pero Estudiantes logró pasar de todas formas. El último partido fue ante Vélez, en Santiago del Estero, en un emocionante clima para conocer el primer campeón de la primera división del fútbol argentino. C3 es un futbolista extraordinario que empezó a pisar fuerte en el fútbol argentino y la gente de Estudiantes ya quiere que se quede para siempre. El torneo terminó de la mejor manera. Estudiantes, merecido campeón, logró imponerse y levantar un título más, el primero de C3 como jugador del Pincha. La figura terminó siendo reconocida por su público y a falta de 7 meses para el cierre del año, aún hay expectativas para que el colombiano pueda levantar un triunfo más. C3 es el mejor colombiano de los últimos tiempos en el fútbol argentino. ¿Qué opinas? Decímelo en los comentarios. Te leemos siempre. ¡Chau!